En este video vamos a ver recomendaciones para que compres tu inflador eléctrico. Esto lo saco de algunas recomendaciones. Me han estado consultando qué máquina puedo utilizar para inflar, cuál es la que yo compro. Yo soy de Bolivia, estoy en Bolivia, grabo acá en Bolivia, en Chabamba. Entonces hay mucha dificultad para que yo les pueda enviar, para que podamos hacer ese proceso. Entonces lo que voy a hacer es recomendarles lo mejor, ¿sí? Lo mejor, claro está, para mí, lo que sería lo mejor para mí, ¿no? Tengo aquí yo dos máquinas. Una es esta y otra es esta, la azul y esta fucsia. Hay diferentes colores, pero tiende a venir de este modelo, viene en azul, y de este modelo sobre todo te va a venir así en un fucsia o en un tono medio rosado. Entonces vamos a ver, yo por acá tengo la cajita de la rosada. Voy a sacar su manual y aquí me dice Electric Balloon Pump, perdón el inglés, no sé siquiera si lo dije bien. Me dice que es la número 73005, al parecer el modelo, ¿ya? Vamos a verificar acá, la verdad es que es primera vez. Ya, recién la estoy viendo. Por acá les dejo una foto. Para que lo puedan ver. Ahí ven la intensidad de la máquina y el ruido, ¿no? 85 decibeles de ruido. Bueno, yo tengo una experiencia con esta maquinita menor a esta. Con esta he trabajado muchísimo más. Esta la he utilizado y en todas las ocasiones puedo decir que se calienta un poco más rápido. Pero no he tenido inconveniente. Sí es verdad que tiene un poco menos de potencia a diferencia de la otra, pero es muy útil. Yo no he tenido problemas que podamos decir que son muy importantes o significativos. Entonces yo sí la recomiendo, pero yo diría que para unas decoraciones donde tú estás haciendo constantemente todos los fines de semana o lo ocupas horas y horas, pienso que va a tener una menor vida útil, ¿ya? Y digo pienso porque yo no la he utilizado tanto. Sin embargo, llevo unos meses con ella y para el trabajo, sobre todo de indicarles a ustedes cómo decorar y estas cosas, no tengo la verdad problema, ¿ya? Entonces sí la recomiendo. Me parece que la más barata. Tienen que ver estos países. Yo la encontré en Perú, en Paraguay, en Argentina. Busqué en Mercado Libre en Colombia, en otros lugares. Entonces es muy común esta máquina y es la más económica, ¿ok? Estamos con máquinas económicas por si acaso. No estoy hablando de máquinas ultra profesionales, eso ya lo investigan, van a una tienda especializada en globos y tal cual ellos les van a atender y les van a indicar algo más profesional, mucho más profesional. Sin embargo, con estas podemos empezar. Ya hemos hablado de esta. Ahora hablemos de esta. No tengo su cajita, pero esta es la HT508. Ahora, ustedes se preguntarán qué modelo o qué marca son estas. Generalmente no tienen marca. Les explico, son como productos hechos en China, ¿no? Productos hechos en China. Entonces, yo por ejemplo tengo, no sé, soy parte de Focus. Digamos que somos Focus, ¿ya? Yo Focus agarro, me consigo un proveedor en China y me pido estas máquinas. Por ejemplo, la HT508. Así me va a venir, sin logotipo, sin nada. Porque aquí no tiene logo de nada. No hay un logo, ¿ya? Y yo voy a especificar que quiero que venga en mi cajita, en mi modelo de cajita. Entonces mi cajita puede ser este modelo y va a decir Focus, ¿no? Y yo voy a ser el distribuidor. Entonces aquí por ejemplo hay uno que pidieron un súper genérico, ni siquiera la caja está personalizada y dice máquina para globos marca Mega Show, ¿no? Entonces la marca que importó esto es Mega Show, no sé de dónde es. Yo lo compré esto en Argentina, así que debe ser de Argentina. Sí, es de Argentina, ¿ya? Pero en mi país Bolivia también hay, en Paraguay también hay, como les dije, pero esta yo la compré en un curso que hicimos por allá, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cualquier marca puede agarrar y pedir de China y les van a traer, ¿ya? Entonces no son específicos. En Brasil están los infladores Bonus, de Bonus infladores. Son muy buenos, son profesionales. Y de igual manera hay muchas máquinas mucho más profesionales, pero con estas podemos empezar. Repito, esta para empezar está bien, se calienta. Si tienes muchísimo trabajo, quizás te puedas invertir un poquito más, que no es mucha la diferencia. Voy a hablar en dólares para las personas que me ven de otro lugar y hablo de los precios a los que yo he visto. Seguramente puedan encontrar más económico, similar o en el peor de los casos un poquito más caro. Esta por ejemplo yo en Bolivia la consigo a unos 29 dólares más o menos, me parece unos 30 dólares, y esta de los 40 dólares más o menos
estaría, ¿no? 30, 40, más o menos, es un aproximado, ¿ya? En Argentina yo la conseguí más barata, más cara, sí me costó más, fue más carito. Sin embargo, el otro día me estaban consultando cuál comprar de Argentina y está muy similar el precio al que yo tengo acá, ¿no? Entonces yo seguramente compré caro porque no puedo, ¿ya? En Paraguay son mucho más baratas todavía, entonces estamos entre los 20 a 30 dólares, ¿ya? En Perú igual, muy barato, entonces me imagino que en Colombia, México y todos los demás países van a estar económicas. No son caras, de verdad que para el tiempo que las podemos utilizar son muy económicas. Esta, por ejemplo, yo la tengo como 2-3 años, creo que no se ve en cámara, pero está súper vieja y ya se cayó, se salió su tapita. Entonces yo esta sí que la llevo años y a esta sí le puedo dar una garantía de mucho tiempo, años inclusive. De esta no puedo decir lo mismo, pero sin embargo no me ha fallado, ha funcionado muy bien, es más ligera, es más liviana, es más fácil de llevar quizás, un poquito menos de potencia, pero igual me va a servir. Pues nada, me despido, espero que te sirva toda esta información para que vos puedas comprar tu inflador. A tomar en cuenta que esto lo pueden conseguir en Facebook, casi todas las ciudades, excepto las muy pequeñitas, estamos hablando de, no sé, 50,000 habitantes o 100,000, la mayoría tienen tiendas especializadas en globos. Ahí pueden ir y consultar por cualquiera de las máquinas, sean estas o sean otras inclusive. Ustedes prueban y ya van a ver también la calidad del equipo, ¿ya? Me estaba olvidando, aquí hay las especificaciones, también aquí está la foto. Genial, espero que les haya servido la información, les agradezco mucho por estar comentando. Hemos tenido estos días bastantes comentarios, bastante gente nueva que nos está siguiendo y nos alegra muchísimo. Así que yo ya me despido, no te olvides de comentar. Si quieres nos puedes buscar en YouTube como Aprende con Focus, ya también subimos videos por ahí. Nos vemos, hasta la próxima.